evento acá. Muchísimas gracias por ustedes por estarem recebendo-me desde Brasil, em la primeira visita também que eu hice acá, e me alegra muitíssimo. Então, vou apresentar para vocês também um pouco de nossa experiência desde Brasil com os protocolos autonômicos e com o trabalho do Observatório de Protocolos, com todos os dados de nossa investigação, que o observatório, nós criamos uma rede de investigadores e também representantes de pueblos e de los movimentos sociais de las organizações de pueblos e comunidades tradicionais de Brasil, que nos apoiam em este projeto de investigação sobre seus instrumentos jurídicos e políticos para a consulta prévia livre e informada. Então, desde Brasil, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, quilombolas y tradicionales por el Estado brasileño ha sido posible con la reivindicación de los propios sujetos a partir de sus organizaciones representativas. Los derechos de los pueblos indígenas o originarios están previstos en la Constitución de Brasil, que prevé el reconocimiento de su organización social, costumbres, creencias, tradiciones y derechos originarios de las tierras que tradicionalmente ocupan. En Brasil, por la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, los sujetos de la Convención 169 de OIT son identificados como pueblos indígenas y pueblos tradicionales, incluyendo a los quilombolas y los diversos pueblos y comunidades tradicionales, grupos con una identidad étnica y cultural diferente, distinta. Sí, compartir tu presentación. Sí, Alejandra, si puedes compartir, por favor, ya me adelanto por aquí. Muchas gracias. Y en Brasil, aquí tenemos una presentación con un poquito de imágenes para ustedes conocer de nuestras experiencias también de trabajos de campo con los pueblos. Y en Brasil, esos grupos, los sujetos de la convención, no son solo los pueblos indígenas, pero también los pueblos, las comunidades negras, campesinas y las comunidades tradicionales. Tenemos puede ir pasando que son solo las imágenes. Ahí está nuestra producción también, el libro que tenemos acá, que presentamos a ustedes también, la versión en español, acerca de los protocolos de consulta, y todo está disponible también en nuestra página web del proyecto, que está ahí para ustedes. Puedes seguir, gracias. Y esta diversidad de las comunidades son identidades colectivas, como comunidades. Aquí el término extractiva no en el sentido del neoextractivismo, pero comunidades colectoras de los productos naturales de los bosques, que en portugués en Brasil utilizamos el mismo término por la lucha de los movimientos también, como Chico Mendes, una gran referencia del liderazgo de los pueblos de los bosques. Los pescadores, las comunidades ribeirinhas, recolectores de flores, del pueblo romano, calón, gitanos, comunidades también hay desarrollado sus propios protocolos. Puede pasar, gracias. Y tenemos este escenario que ya, como las amenazas de los derechos de los pueblos, está también indicada en la amenaza a la democracia en Brasil, desde el golpe de Estado que tuvimos también en 2016, y cómo eso está reflexionando también en la más gravedad de las amenazas a los derechos de los pueblos, incluso los retrocesos, como en políticas militarizadas en los territorios, como el mismo se pasó en el periodo de la dictadura, sobre todo ahora en el gobierno actual del presidente Bolsonaro, y cómo eso está también, cómo ellos reciben, cómo es posible hablar en democracia, hablar en participación de los pueblos y comunidades cuando tenemos también amenazas a la democracia. Entonces, las violaciones actuales, pensando especialmente acerca de los derechos de consulta previa de los pueblos, en 2008, la Central Única de los Trabajadores de Brasil, con apoyo de la Confederación Sindical de las Américas,
radicó delante de la Organización Internacional del Trabajo 2 comunicaciones firmadas por las organizaciones de los pueblos denunciando el incumplimiento de Brasil del derecho a la consulta previa, así como la morosidad en los procesos de demarcación y titulación de tierras. Entre los casos emblemáticos de violación fue destacado el caso de desplazamiento forzado desde la década de 1980, atendiendo a 312 famílias, 31 poblados de comunidades negras quilombolas de Brasil, del municipio de Alcântara, Maranhão, com instalação do Centro de Lançamentos Espaciais do Ministério da Aeronáutica, é o caso muito conhecido, base de Alcântara, que incluso há os acordos firmados com os Estados Unidos da América, acá, e a consulta é dever do Estado, deve ser de boa fé e prévia a las medidas legislativas e administrativas suscetíveis de afetar a los pueblos indígenas. Vai passar, por favor. Alejandra, gracias. E o direito à la consulta prévia deve ser observado por qualquer acto legislativo ou administrativo que pueda afetar a los pueblos e comunidades tradicionais e seus territórios. Ou seja, deve ser considerado tanto em el processo para a produção de las leis, ou enquanto em la construção e implementação de políticas públicas e de projetos de grande escala de explotação econômica e de infraestrutura de desenvolvimento, por lo que chamamos neoextrativismo. El ámbito, pode passar. O âmbito de aplicação deve ser determinado frente a cada caso concreto, considerando-se a maneira como a decisão pode constituir-se em uma hipótese de afectação a los interesses de los pueblos e comunidades tradicionais, seja a nível local, regional ou nacional. Em la etapa de los estudos de impacto, é importante que os pueblos e comunidades puedan participar e acompanhar, pois são eles os grandes conhecedores de seu próprio território, obviamente, e são eles os que poderão apontar a importância de determinados lugares, tanto a importância ambiental propriamente dita, ojos de água, por exemplo, como a importância cultural e material, como, por exemplo, os lugares sagrados, o que representa a identidade e memória do povo, tecnologia e ancestralidade. Assim, a importância da conservação do ecossistema está intrinsecamente ligada à noção de territorialidade e manutenção de los recursos naturales necessários para a subsistência e modo de vida do povo de la comunidade afectada. Desde 2014, em Brasil, se registra a construção de diversos protocolos autonômicos de consulta e consentimento livre, prévio e informado, seja de forma documental, escrita, seja oral, por registro documental audiovisual também, aí como o caso do pueblo Caiapó, em Mato Grosso, no departamento de Brasil. Em 2014, o primeiro caso de construção de protocolo autonômico em Brasil involucrou o pueblo Anhampi, em Amazônia, e o segundo, a cuenca do rio Tapajós, o pueblo indígena Munduruku e as comunidades ribeirinhas discutiram sobre o direito à consulta frente ao projeto de implementação de uma central hidrelétrica chamada de São Luís de Tapajós, em la cuenca del rio Tapajós, em Amazônia. Pode, por favor? Gracias. Nós temos muitos exemplos de los protocolos autonômicos. Eu também he traído acá presencialmente para vocês alguns de estos documentos para também apresentar estas experiências. E entre esses muitos casos emblemáticos de violação de los derechos de los pueblos e comunidades tradicionais, destacamos também o caso da hidrelétrica muito conhecido de Belo Monte e a ameaça de um processo de licenciamento ambiental que foi apressurado em consulta para a explotação de ouro, agora também depois do hecho que chamamos em Brasil como hecho consumado, que aí está a hidrelétrica instalada, foi aquela primeira foto que compartilhei com vocês. Agora temos em el mesmo território afetando os pueblos desta cuenca do rio Xingu, grande projeto de grande escala para explotação de ouro por uma empresa mineira canadense, Belossan Mining Corporation.
afectando doblemente las tierras que ya fueron afectadas. ¿Puede? Y claro, ahí está el pueblo Juruna, Yujá, que es este caso emblemático que ya fue afectado por Belo Monte y ahora amenazado por el caso de Belo San. También ellos construyeron su protocolo autónomo y fue con ese protocolo autonómico que los pueblos lograron suspender el proceso de licenciamiento ambiental de esta gran empresa minera. Y está ahí como en fases de hacer la consulta previa a los pueblos. Hay muchos pueblos afectados, eso es solamente un ejemplo de esta misma zona, de esta misma cuenca del río Xingu, y hay otros pueblos también desarrollando sus propios protocolos. Y claro que a nivel de América Latina tenemos, como yo soy también del área de derecho, del área jurídica, como tenemos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de consulta previa, como el caso Quichua Sarayaco, el primer caso también Saramaca, encuentra Suriname, y el caso Sarayaco de Ecuador. También la Corte refuerza la conexión indivisible entre los derechos a la consulta, a la propiedad comunal y a identidad cultural. También desarrolla el entendimiento acerca del consentimiento libre, previo informado. Puede, por favor. Y en Brasil hay otro ejemplo de los protocolos autonómicos, una imagen de los protocolos de los pueblos de Xingu también, que ellos como desarrollan sus reglas propias para el proceso de consulta, presentando las fases de la consulta previa que respecte sus jurisdicciones ancestrales, su derecho propio. Entonces, en Brasil, las raras veces en que el Estado representa la intención de realizar la consulta previa, los intentos de diálogo acaban siendo frustrados también por la imposición de un modelo que no conduce con la lógica de los pueblos, y respetando la regla básica de ser un procedimiento apropiado con las instituciones representativas tradicionales de los pueblos en cuestión. Procesos de consulta previa viciados por la lógica procedimental del capital y la lógica burocrática del Estado, por la inmediatez que la velocidad del capital requiere, pasan como un vendaval en la vida de los pueblos y sus territorios tradicionales. Puede pasar. Delante de la coyuntura de esas amenazas y violaciones de los derechos étnicos, diversos pueblos y comunidades se han discutido encontrar, no hay problema, encontrar los protocolos autónomos, esta manera de garantir sus derechos. Los protocolos entonces contienen reglas básicas fundamentales que los pueblos y comunidades establecen y exteriorizan para el Estado. Por lo tanto, reglas que tradicionalmente fueron orales, y ellos como pasan por esta necesidad de hacer las reglas escritas para presentar para el Estado en una posición de igualdad también, para que el Estado burocrático respete sus leyes que tienen que ser escritas, como es como una ironía de esos procesos, pero los pueblos acaban también pasando por esta necesidad de presentar para la sociedad que de afuera de sus territorios, sus reglas también escritas. Entonces, en general, los protocolos apuntan como un proceso de consulta debe ser realizado de forma legítima y apropiada, respetando-se las especificidades culturales del territorio y las instituciones representativas de cada pueblo y comunidad. Se trata, por tanto, de un ejercicio de autodeterminación de los pueblos, que debe ser atendido y respetado por el Estado. En Brasil, entonces, hasta hoy, 2022, tenemos, segundo los datos levantados por nuestra investigación, que es colectiva, colaborativa, involucra mucha gente del Observatorio de Protocolos, tenemos al todo 75 protocolos hasta hoy que tenemos como identificados que existen esos instrumentos en Brasil y desarrollados por comunidades más distintas. Bueno, y esos sujetos colectivos, para ya concluir también, han desarrollado sus protocolos autonómicos de consulta que prevén cómo deben ser consultados y
y ellos también reivindican el reconocimiento jurídico de esos protocolos. Entonces, entonces, empezamos también por el observatorio a trabajar con este intento de hacer con que las Cortes de Brasil reconozcan los protocolos e incluso hicimos essas incidências também em el organismo interamericano por la CIDH. Em 2020 se realizou uma audiência temática regional que participaram também organizações de Colômbia, Peru e México e Brasil, com nós do observatório também trabalhando para esta audiência em 2020, e em 2021 logramos também este informe de CIDH, de Direito à Livre Determinação de los Pueblos, onde há capítulo específico onde CIDH reconoce a importância de los protocolos como ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Entonces, en este informe, hay también, en esos términos de este informe, los procesos de construcción de protocolos pueden ayudar y reforzar las instituciones e instrumentos normativos de autogobernanza y de toma de decisiones de estos pueblos y puede ayudar a fortalecer a unidade dentro de los pueblos e comunidades e consolidar suas posturas respecto a las medidas necessárias para respeitar seus direitos. Então, concluindo acá minha apresentação, também compreendemos a diversidade a partir da noção de diversidade cultural, diversidade de sistemas jurídicos próprios, que a sua vez se vincula a determinado território e territorialidade. É conceito jurídico que também desenvolvemos desde o Brasil, conformando a jurisdição indígena ou tradicional. Então, aí exemplo de la cuenca del Rio Negro, onde eu trabalho há mais de 10 anos também, com os 23 pueblos de aí, e eles estão desenvolvendo como 5 protocolos em toda essa jurisdição indígena de los 23 pueblos, por la Federação Organização Indígena del Rio Negro. Pode passar? E por fim, muitas graças. Os protocolos, assim como compreendemos essas experiências como concreto dessa diversidade, como el exercício de las jurisdicciones propias en la defensa de los territorios de vida. Estas fotos também foi de junho. Antes de venir para acá, para Califórnia, eu passei a Amazônia para estar com estes pueblos também, compartilhando esta experiência. Muitas graças a vocês por la invitação. Muchísimas gracias, Liana, por la presentación. Ahora pasamos, y muchas gracias por respetar el tiempo y autocontrolarte con el tiempo también. Agradezco mucho eso. Ahora pasamos con Paulina. Paulina, creo que ya te habilité para que puedas compartir tu pantalla. Sí. Voy a partir también, como Liana hizo, agradeciendo la invitación, saludarles también a todos y todas y todos quienes están siguiendo este conversatorio, muy importante y muy relevante para cómo llevamos adelante los cursos de nuestra región, ¿no? Y aquí voy a hablar tanto de pueblos indígenas como también de comunidades locales en su ejercicio de participación en la toma de decisiones. Y así también sirve de alguna manera de introducción a lo que viene a presentarnos luego Nat, que creo que hicimos una buena combinación también en las distintas presentaciones. Desde ya agradecerte también, Liana, por este trabajo al observatorio. Sin lugar a dudas, el derecho a la consulta de pueblos indígenas y de forma apropiada, de acuerdo a los estándares internacionales, es fundamental. Entre otras cosas, solamente señalar que en el caso de Chile, que tiene su convenio 169 ratificado desde el año 2009, vigente, en plena vigencia, no solamente no tenemos garantizado este derecho de forma apropiada, sino que en el gobierno recién concluido de la derecha de Sebastián Piñera, se establecieron decretos, es decir, normativas que no pasaron ni siquiera por el Parlamento y menos aún por consulta de los pueblos indígenas, para regular tanto la consulta en el marco de la evaluación ambiental como la consulta a los pueblos indígenas en general. Por eso que traerles lo que es también la visión de la propuesta de nueva constitución en Chile es sin duda un aliciente para tanta transgresión a los derechos, porque como tú bien dices, y los ejemplos son múltiples en Chile, cuando
la consulta no es en acuerdo con los pueblos indígenas, no solamente hay frustración, sino que hay fracaso de esos procesos de consulta, ¿no? Fue lo que intentaron estos decretos, imponerlas a los pueblos indígenas bajo las condiciones establecidas por el Estado, y el relator James Anaya señaló claramente que la consulta corresponde al Estado, como resaltabas, Liana, pero que también esta consulta del Estado debe ser en acuerdo y en consulta, valga la redundancia, con los propios pueblos indígenas. Por eso que el propio James Anaya habla de la consulta, ¿no? Así que estos protocolos, desde, como tú decías, desde el ejercicio de la libre determinación y de la autonomía, van subsanando desde abajo, desde los pueblos mismos, estos marcos, ¿no? Y estos márgenes que cada pueblo determina para su relación y consulta. Así que felicitaciones nuevamente por eso. Yo voy a hacer simplemente una revisión muy breve porque no quiero ni salirme del tiempo y quiero privilegiar la conversación. Pero no sé si la están viendo ya la presentación. Sí. ¿Se está viendo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Mi invitación es un poco a reflexionar, yo que, insisto, privilegio la conversación y tratando de llamarles a ver cómo construimos gobernanza territorial hacia el buen vivir, ¿no? Revisando un poco de los estándares sobre consulta indígena, como lo dije, participación, pero sobre todo el foco en la nueva constitución. Quiero dar un marco general en esta provocación y invitación que les estoy haciendo, entendiendo el buen vivir desde una... Sabemos que hay, y espero no pasar a llevar ninguna dimensión, sobre todo de pueblos indígenas, pero quiero hacer una que nos pueda unir desde la perspectiva que quiero plantear, que es la gobernanza del territorio. Y allí tenemos al buen vivir como una cosmovisión que es personal, que es comunitaria, que es local, es territorial, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo es global y que nos ofrece alternativas para la transformación no solamente de nuestras formas de convivencia, sino que también para nuestra relación con la naturaleza. Esta, por supuesto, basada en el respeto, en la armonía, en el equilibrio, con todo lo que nos rodea, con todo lo que existe, ¿verdad? Entendiendo que la vida, así como los derechos humanos, están interconectados, son interdependientes y están interrelacionados, ¿no? En este caso, cuando de la vida y de la naturaleza hablamos, con todo y con todos. ¿Qué les puedo contar? No sé si están viendo matizada la pantalla para poder poner allí más abajo y no taparles. Si me ayudan a saber si es que se está viendo bien, Sí, completo para ustedes. se ve completo. Perfecto. Entonces, nada más decir respecto del derecho a la participación y del estándar general que está en la Declaración Universal, en la Declaración de Derechos Civiles y Políticos y a nivel regional en la Convención Americana, habla, ¿verdad?, del derecho a participar, perdón, en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Si bien esto tiene que ver con el derecho al voto y la democracia representativa, este derecho también ha ido evolucionando. Y es así como el Acuerdo de Escazú, que es el que estoy destacando aquí, no solamente garantiza este derecho a la participación en asuntos públicos o asuntos de interés general, como se suele decir, sino que también va desarrollando este derecho en relación con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materias ambientales, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que empezamos a avanzar en este derecho a la participación, hablando de mecanismos que tienen y están vinculados a los proyectos o actividades que se ejecutan en los territorios. También se habla de que la promoción de esta participación y la garantía de estos mecanismos incluyen temas como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, así como estrategias, planes y programas, normas y reglamentos que puedan tener un impacto en el medio ambiente y, bueno, por supuesto, en la calidad de vida de las personas. Hay muchos otros elementos, este PowerPoint yo lo voy a dejar disponible también para que lo puedan revisar después con más calma.
Esta participación, dice el Acuerdo de Escazú, debe ser digamos, desde etapas iniciales del proceso. Esto es muy importante, ¿no? La participación debe ser previa, como lo dice el consentimiento y el derecho a la consulta de pueblos indígenas, pero también para las comunidades en general. Incluso existe un principios generales en torno a la adopción de tratados de libre comercio, donde se resalta este derecho a participar previa a la decisión de iniciar una negociación, durante la negociación y con posterioridad a la ratificación de un acuerdo comercial de esta naturaleza. Es decir, este derecho debe ser un continuo y no solamente en una oportunidad. Y este acuerdo de Escazú así nos lo va ratificando, hablando también de plazos razonables, por los medios apropiados, con información comprensible, oportuna, y eso también tiene que ver por supuesto, con los idiomas y lenguas, pero también con cuál es el mecanismo que se utiliza, ¿no? Dicho sea de paso, en Chile, en general, los procesos de participación y consulta son a través de sistemas electrónicos, es decir, a través de consultas en línea, sabiendo que existe una gran cantidad de la población, incluso mayoritaria, que no tiene acceso a Internet o su acceso a Internet es deficitario. Además, hechos en tiempos de vacaciones, en la temporada de verano, en los meses de enero, febrero, es decir, cuando las personas en general no están con la atención para participar apropiadamente en estos procesos, sobre todo cuando la dimensión, ¿verdad?, de la determinación de las decisiones a nivel territorial y de los impactos que los proyectos extractivos tienen en sus territorios está en juego, ¿no? Entonces es como si se hiciera exprofeso a través de un mecanismo no apropiado y además en tiempos no, digamos, donde las personas no tienen la posibilidad de participar también apropiadamente, ¿no? Por supuesto, también lo señala el Acuerdo de Escazú, y aquí avanzamos a un tema que para las comunidades locales y también, por supuesto, los pueblos indígenas lo tienen garantizado con su derecho al consentimiento cuando los impactos son graves, o por ejemplo, viendo lo que planteaba también en la presentación anterior, el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado en el convenio 169 establece que para que las comunidades y pueblos indígenas sean desplazados debe contarse no solamente con su consulta, sino que con su consentimiento, es decir, sube el estándar, ¿verdad?, de las formas en que se determinan las decisiones, en este caso respecto de los pueblos indígenas. Decir también que esta participación debe tener consideraciones geográficas, de género, culturales, económicas y sociales, es decir, habilitar la participación en el más amplio sentido y con la mayor cantidad de personas posible, porque eso determina también el buen arribo de las decisiones a las que se llegue. La valoración del conocimiento local, del diálogo y la interacción, perdón, entre las diferentes visiones y saberes. Y esto es muy importante porque los pueblos indígenas, si bien tienen derechos diferenciados individuales y colectivos garantizados, entre otras cosas, en el convenio 169 y en las declaraciones que tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel regional, tenemos declaraciones sobre pueblos indígenas, ¿no? Y ellos pueden también participar en los asuntos de interés general nacionales, es decir, donde se encuentra esta participación para esta participación ciudadana, ¿no? Por lo tanto, también administrar ese diálogo intercultural es fundamental. El convenio 169 de la OIT, voy a ir muy rápido porque ya Liana me ayudó a adelantar algunos estándares, solamente decir e insistir en algo que también ella señalaba, que esta consulta es a través de sus instituciones representativas, y eso implica que esa determinación de quiénes son las instituciones representativas y cuáles son las personas finalmente a ser consultadas, nuevamente no debiera corresponder al Estado. El Estado debería ser el ejecutor de la consulta y no la empresa. Eso es muy importante también, porque sabemos que hay espacios donde es la empresa la que lleva el diálogo territorial, y es algo que venimos investigando desde Dignidad Incan.
Entonces, aquí deben ser las instituciones representativas y allí la autodeterminación también es fundamental, así como los protocolos para saber cuáles son las instancias a ser consultadas. Entre otras cosas, en Chile, también para poner el caso paradigmático de lo que no debe ser, han surgido muchas organizaciones indígenas o comunidades, la certificación de indígena la entrega al Estado, no hay una autodeterminación en Chile, por lo tanto, finalmente surgen, donde hay proyectos extractivos, nuevas comunidades que son alentadas y levantadas por las empresas para precisamente entrar en diálogo y entrar en concesión territorial, lo que genera un quiebre en el territorio, no solamente a nivel de los pueblos indígenas, sino que de todos los cohabitantes de ese espacio. También decir, dentro de las cosas que quisiera relevar en torno a la consulta, que esta debe ser, como lo decía, de buena fe, Liana, y debe tener como objetivo llegar a un acuerdo, ¿no? Eso también es muy importante, es decir, simplemente el checklist, el realizar la consulta, como intentó hacer Piñera con sus decretos, incluso cuando los pueblos indígenas se negaba, daba la consulta por satisfecha, ¿no? Ese carácter no puede existir en un proceso de consulta indígena donde se respeten los estándares internacionales a los que están obligados los estados. Por lo tanto, el Estado debe actuar de buena fe, pero además con la disposición de llegar a un acuerdo. Este es un artículo infundamental también, el artículo 7 de la convención, del convenio 169, que permite y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a definir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Y aquí no quiero profundizar más porque sabemos que el concepto de desarrollo también es todo un ámbito a comentar y valga la redundancia, a desarrollar, y que finalmente también enfrenta y confronta al concepto y a la propuesta más bien que les hacía al principio de una gobernanza para el buen vivir, ¿no? Allí también hay estándares importantísimos, ¿no? De incidencia, también de consideración y de que haya y exista cooperación, digamos, para realizar estudios u otras informaciones que los pueblos indígenas requieran también para poder tener una comprensión acabada de los proyectos que se intentan instalar en sus territorios. Importante señalar aquí que los dos últimos informes, penúltimos informes porque hay uno nuevo, de la Relatoría de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas refieren a los impactos que tienen los proyectos extractivos en los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos del derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, finalmente hablamos también de la necesidad de garantizar su subsistencia, su existencia y también la conservación de sus culturas, cosmovisiones hacia el futuro, porque eso es lo que está garantizado y a lo que está obligado el Estado. El acuerdo, sí, estamos en tiempo, así que solamente voy a terminar señalándole lo que tiene que ver con si me permites, nada más ahí, después en la segunda parte vamos a poder profundizar en la propuesta chilena. Pero decir que a estos estándares Chile responde en la nueva constitución que esperamos aprobar el 4 de septiembre y que entre otras cosas garantiza un Estado plurinacional con respeto a los estándares en caso de pueblos indígenas y también de derechos de la naturaleza, el segundo país en la región en hacerlo. Así que en la siguiente intervención podemos profundizar en ello. Muchísimas gracias, Paulina. Ahora pasamos a Nadia. Y sí, por favor recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat. Paulina, ¿puedes dejar de compartir? Ahí estoy. Gracias. Solo quería recordarle a las personas que nos acompañan dos cosas. Uno, que estamos grabando esta presentación y la vamos a subir luego a internet.
y también las presentaciones. Gracias por compartirlas. Ahora pasamos a Nate. Nate Idenhofer. ¿Puedes compartir o quieres que comparta yo tu presentación? Sí, puedes compartir la presentación. Ok. Ok. A ver, un segundito. Y sí, igual para recordar lo que dice Paulina, en la primera ronda de preguntas podemos profundizar un poco más en lo que quedó pendiente. ¿Pueden ver todo? ¿Pueden verlo? Sí. Listo. Adelante, Nate. Ok, gracias Alejandra, y gracias por hacer todo para hacer este evento. Y muchas gracias a Liana y Paulina por sus presentaciones. Es un honor estar en este panel con ustedes. Y también tengo que pedir disculpas para mi español y mi spanglish, pero gracias. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme todo? Ok, Sí. bueno. Ok, entonces, junto con mi colega, el doctor Alejandro Artiga Purcell, escribimos un informe sobre el desarrollo de economías inclusivas en la región del Salton Sea, en el sur de California, que se está preparando para ser un productor de litio a gran escala. Parte de mi trabajo consistió en desarrollar un marco analítico para analizar si las instituciones participativas son significativas o no. Next slide. Un primer paso para analizar la participación significativa es reconocer que la participación es política. Esto está claro si adoptamos la posición de que la participación consiste fundamentalmente en una redistribución del poder de decisión hacia los grupos típicamente excluidos, los pobres y las clases populares. Pero participación también es política debido a que los diferentes grupos o partes interesadas tienen diferentes intereses que quieren promover a través de la participación. Esos intereses pueden ser directamente antagonistas, por ejemplo, el interés de una empresa minera por desplazar a una comunidad y el interés de la comunidad por quedarse. Es crucial identificar primero los intereses de quienes están en el espacio participativo y reconocer que el espacio participativo se utilizará como herramienta para fines políticos en esa lucha. Next slide. Entonces, ¿qué es la participación significativa y cuál es el espectro de participación? Entonces, es importante preguntar qué es esa participación significativa. Se han propuesto varios espectros de participación y yo propongo un espectro basado en estos análisis con algunas ideas adicionales que provienen principalmente del sector extractivo y el convenio 169 del OIT. En un extremo, la participación puede ser dominación. Los actores poderosos pueden controlar o derrotar a sus oponentes a través de los procesos de participación. Los procesos participativos, como el diálogo, se convierten en una estrategia para socavar al oponente cuando sustituyen las soluciones reales a los problemas estructurales. En cambio, solo intenta controlar las emociones, ideas y acciones de las comunidades afectadas. La participación puede ser también legitimación, es decir, como una validación en procesos como las evaluaciones del impacto ambiental. También puede ser control de daños. Eso implica usar la participación o escucha solo con la intención de prevenir problemas, evitar errores o reducir costes. Participación, hay participación controlada y débil, es un proceso de escuchar y tener en cuenta las preocupaciones de la comunidad, pero sin garantizar su influencia o poder. Hay participación controlada y fuerte. En esta forma, los participantes de la comunidad tienen algún tipo de poder de decisión, acercándose a una participación significativa. Y hay empoderamiento. Aquí, las comunidades o los grupos se organizan y emprendan acciones en sus propios términos. Se trata de un proceso iterativo de concienciación
y desarrollo de capacidades a través de la acción. So, la parte más importante de todos los espectros y esas categorías de la participación significativa es el poder de decisión. ¿Quién lo tiene y quién no? La comunidad tiene el poder de decisión o no. Hay dinámicas que son necesarias analizar para garantizar que la participación sea significativa. Next slide. ¿Cuál es el alcance de participación? Una condición importante es el alcance del tema sobre el que se está tomando la decisión. Las decisiones que se tomen deben ser significativas desde el punto de vista económico. Sin embargo, cuando el tema en disputa sea más importante, por ejemplo, si una empresa minera puede operar o no, es probable que los procesos de participación oficiales no sean realmente significativos. La distancia entre la importancia de la decisión y la participación en tomar esa decisión solo se puede cerrar mediante el ejercicio del poder desde abajo. Next slide. Entonces, si la participación significativa está conectada a tener poder de decisión y el proceso participativo oficial limita el alcance de la toma de decisiones, entonces ejercer un poder fuera del proceso participativo es fundamental para la participación significativa. Esto es especialmente cierto cuando los participantes o las partes interesadas tienen intereses antagonistas, como en los casos de comunidades y empresas mineras. En el contexto del convenio 169, esto significa que las comunidades necesitan hacer valer sus propias formas de decisión por parte de la ley, pero también para poder ejercer el poder autónomamente fuera de espacios oficiales. Para pensar en la cuestión del ejercicio del poder desde abajo en los procesos participativos, tenemos que ver los diferentes espacios de toma de decisiones. Eso viene de Oswald y colegas. Hay espacios cerrados, son los espacios a puerta cerrada y totalmente no participativos. Espacios de invitación, esos son espacios de decisión existentes en los que se invita a la gente a participar. Así es como pensamos en la participación oficial. Y espacios autónomos, espacios que son espacios de decisión que han sido creados por las personas, comunidades y organizaciones involucradas en el proceso, más que espacios inventados. Se trata de asociaciones, organizaciones, movimientos sociales y más. Estos diferentes tipos de espacios no son estáticos, sino que interactúan. Por ejemplo, lo siento. un momentito. Next slide, por favor. Estos diferentes tipos de espacios no son estáticos, sino que interactúan. Por ejemplo, a menudo se necesitan acciones de los espacios autónomos para poder abrir los espacios cerrados a algún tipo de participación y para que los espacios limitados sean significativos. Por ejemplo, gran parte de la literatura sobre la institución de la consulta previa de los pueblos indígenas ha demostrado que normalmente los procesos no son significativas. En cambio, la participación significativa surge de la interacción entre los espacios autónomos y los invitados. Myers-Klasky ha demostrado cómo los grupos indígenas y comunitarios de Perú y Colombia han conseguido más concesiones y protecciones contra los megaproyectos mineros, impugnando y desafiando las instituciones participativas que a través de eso. Y las comunidades y organizaciones indígenas en partes de América Latina también han tomado la institución participativa invitada de la ley de consulta previa y mediante la autoorganización han creado la institución híbrida de las consultas populares. Estas son consultas creadas y con participación de las propias comunidades y organizaciones populares. Estas consultas en las que las comunidades votan si permiten la explotación minera en sus territorios han rechazado de forma abrumadora los proyectos mineros sin dejar de apelar al derecho legal
y a la legitimidad de las consultas basadas en interpretaciones del derecho internacional y nacional, y han suspendido o impedido los proyectos mineros. Por ejemplo, más de 600,000 personas participaron en consultas populares en Guatemala entre 2005 y 2012. Este tipo de institución híbrida entre espacios invitados y autónomos muestra que no son los espacios participativos per se, sino los esfuerzos activos de los participantes los que aportan un autoempoderamiento. Es importante decir que las comunidades también han ejercido poder fuera de los procesos oficiales. Sin embargo, los espacios participativos invitados también pueden ser creados para socavar, controlar o disolver los espacios autónomos. En Guatemala, y en contraste con las consultas populares, en respuesta a los desafíos contra megaproyectos como minas y represas, por ejemplo, consultas populares, bloqueos y demandas, el gobierno, bajo la influencia del sector empresarial, creó la Comisión de Diálogo Presidencial para encontrar una forma de controlar los conflictos contra estos proyectos, y han trabajado para crear un proceso de consulta previa racionalizado y regulado. En este caso, el diálogo se convierte en una estrategia para socavar al adversario cuando sustituye En cambio, solo intenta controlar las acciones de las comunidades afectadas. Por ejemplo, en Chile, como ha demostrado nuestro colega Fernando Leiva, consultores como Tironi Asociados, junto con el Estado, las empresas y las ONG han creado procesos participativos de diálogo para socavar la oposición a los proyectos mineros. La lección de esas situaciones es que cuando se crean espacios participativos invitados en respuesta a la participación popular procedente de espacios autónomos, es crucial que los miembros de la comunidad analicen si la participación es significativa o un modo de dominación. Next slide, la última slide. Y la participación tiene que, ¿qué son las condiciones para una participación significativa? La participación tiene que darse en torno a decisiones significativas. La autoridad para la toma de decisiones tiene que estar distribuida, lo que significa que la participación implicará una influencia real. Hay que movilizarse a la gente para que participe, y eso debe ocurrir no como individuos atomizados, sino a través de redes y coaliciones. La participación tiene que tener espacio para la deliberación en lugar de compartir información en una sola dirección. Hay que democratizar el conocimiento y arrebatar el monopolio de la experiencia a los tecnócratas y expertos técnicos. Y por último, hay que hacer la participación sea accesible para las clases populares. La paradoja es que para que los procesos de participación sean significativos, es necesario tomar acciones fuera de esos procesos autónomamente. Es necesario continuar pensando en cómo tener la capacidad de tomar estas acciones y en cuáles acciones hay más poder. Gracias. Muchas gracias, Ney. Gracias por tu presentación. Y ahora vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. En esta primera ronda de preguntas, en primer lugar, quisiera presentar a mis colegas del clúster que están aquí presentes. Cuando empezamos no pude hacerlo. Tamara Ortega, perdón, preséntense así como rapidito. Tamara Ortega, de Chile, PhD en Politics, aquí en la Universidad de California. Hablen fuerte, así como... Hola, Alejandro Astilla Purcell, doctorado de Estudios Ambientales. Hola, Tomás Ocampo, estudiante también en política aquí en UCSC. Hola a todos, todas y todos. Fernando Leiva, profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de aquí de la universidad. Muchas gracias. Entonces, nada, quisiera abrir, y quiero decir,
Fernando Leiva ha sido nuestro, digamos, nuestro líder intelectual en este proceso también, así que Y se reconoce y espiritual en este proceso, así que agradecer el que nos ha conectado un poco. Vamos a empezar con una primera ronda de preguntas, ya que yo estoy moderando, voy a empezar yo. Y luego abrirla para que cualquier miembro del clúster y entre los panelistas podamos iniciar la conversación. De invitar a la gente. Y después hacemos esta primera ronda y luego el resto del tiempo que tenemos, que es 30 minutos más o menos, todas las personas que están interesadas en hacer una pregunta pueden levantar la manito o abrir el micrófono, prender su cámara y hacer la pregunta. ¿Les parece? Entonces yo quisiera empezar, tengo muchas preguntas para los panelistas, para las panelistas, pero a ver, voy a tratar de hacer solo una para abrir esto. Los procesos de participación, como bien han mencionado, son claves. Y para Liana, primero la pregunta, ¿qué aspectos del proceso de los protocolos autonómicos de Brasil pueden ser replicables en otras luchas, en otros espacios, en otros casos, en otros territorios en las Américas? La parte, el marco legal puede ser algo que puede funcionar. ¿Crees que el concepto de justdiversidad es algo que podemos utilizar, ampliar, modificar, pero utilizar como base? Esa es la primera. Y la segunda, en relación a lo que mencionaba Paulina y lo que mencionaba Nate sobre los procesos de participación y lo formal, ¿cómo pensamos en formas de involucrar a otros actores de la sociedad civil en estos procesos? Porque normalmente estos procesos de participación son bastante, no sé si cerrados es la palabra, pero son bastante, sí, bueno, diría cerrados. ¿Cómo pensamos en otras formas de involucrar a la academia, a otros miembros de la sociedad civil que estén interesados en esto? ¿Alguien del clase tiene una pregunta? Sí. Sí, pero... A ver, primero en cámara. Fernando. Liana, yo primero tengo una pregunta más bien aclaratoria para entender dónde se ubican estos protocolos autonómicos en el marco de la implementación de este convenio 169, ¿cierto? Porque en el convenio se establece que la consulta se hará con procedimientos apropiados y particulares a través de sus instituciones representativas. Entonces, de cierta manera, yo lo que entendí leyendo un poco el libro y escuchando tu presentación, es que hubo una cierta tensión ahí, porque las instituciones representativas generalmente responden a los intereses del Estado-Nación y no necesariamente a los pueblos indígenas bajo su propia regulación o norma, ¿cierto? Entonces, quería saber si es que los protocolos autonómicos vienen aquí a complejizar, a ampliar, extender la normativa del 169 en su implementación de facto, como respondiendo con otras normativas que no existen a nivel nacional, sino que surgen desde los propios pueblos indígenas, ¿cierto? Bajo su propia regulación. Y si es así, eso es súper interesante, yo creo, a nivel de normas jurídicas, de entendimiento teórico, analítico, de cómo implementamos esta normativa internacional en una realidad local y que muchas veces no se ajusta y no se adapta a lo que entendemos a nivel nacional dentro de lo que es la frontera territorial de un Estado-nación. Entonces, si es así, mi pregunta es cómo esto ha sido recibido o encarnado por los propios pueblos indígenas, porque los pueblos también tienen sus propios entendimientos de cómo de resolver sus propios asuntos de distinta manera. Entonces quisiera saber si hay alguna tensión, si ha sido todo color de rosa, me imagino que no, y si tú puedes contar un poco más sobre ello y también relacionarlo con una pregunta bien concreta, si es que estos protocolos autonómicos son definidos por pueblo. Por ejemplo, hay un protocolo para el pueblo mapuche en Chile, hay un protocolo distinto para el pueblo mapuche en Aymara, por ejemplo, para el pueblo Aymara, por ejemplo. ¿Es así como se está dando? Porque me imagino que eso también es fruto de tensiones. Y aquí lo conecto con una tercera pregunta, y aquí tal vez puede hablar un poco más Jaime, si es que todavía está en el público,
Jaime Román, que yo tuve la oportunidad de participar de manera secundaria en un proceso de consulta previa que se hizo en Chile y donde hubo bastante tensión también, pero fue un proceso súper enriquecedor de todo ámbito, porque no se había realizado, yo creo, algo así previamente. Entonces, ahí mi pregunta es como más de entender este tema de la diversidad. Eso vendría a, de cierta manera, superar esta dicotomía que se establece entre la bilateralidad del convenio 169 y la unilateralidad que proponen los protocolos autonómicos. Entonces la diversidad es como complejizar este entendimiento de cómo se implementa la ley y cómo se define una ley, más allá del entendimiento occidental de lo que es la ley, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Muchas gracias, Tamara. Fernando. Sí, yo tenía, a ver, una pregunta también a Liana. La experiencia que tú cuentas es súper interesante. Y una de las cosas que tú decías en tu presentación, aunque no la desarrollaste, es el tema de las temporalidades de los distintos sujetos o actores. Está la temporalidad de la empresa, que responde a una lógica, la temporalidad de la burocracia estatal, que tiene otra lógica, y por último la temporalidad de las comunidades, que tiene otro tiempo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este concepto de diversidad de jurisprudencia, ¿cómo ustedes han trabajado o enfrentado las tensiones en términos de ese aspecto? No solamente de la norma, sino del tiempo de los tiempos. Y por el tiempo me gustaría hacer un pequeño cambio. ¿Alguien del público, alguien que nos acompaña, quiere hacer alguna pregunta? Yo creo que es una buena oportunidad. Jaime Román, ¿alguien más? Tiene dos preguntas, pero no las ha dicho en el chat. Entonces... Perfecto. Jaime, por favor. Sí, disculpen, hola, buen día. Mi nombre es Jaime Román, aprovecho de saludar a Tamara, que no la veo hace mucho tiempo, acabo de escuchar que me menciona ahí. Muchas gracias por esta instancia. Mi nombre es Jaime Román, estoy terminando mi doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile y tengo dos preguntas que me interesan mucho por lo demás porque temáticamente estoy siguiendo esto para mi tesis doctoral. Desde una mirada un poco más sistémica, ¿no? Quería preguntarle a cualquiera de los dos exponentes de hoy día cómo se incorpora la categoría de racismo, ¿no? en los modelos explicativos que uno tiene para este tipo de procesos, ¿no? Porque no la vemos, no la escuchamos mucho. Y segundo, ¿qué pasa, cómo se aborda la realidad de poblaciones en diáspora, ¿no? Considerando los altos porcentajes de comunidades indígenas viviendo en contexto urbano o fuera de sus territorios ancestrales? Lo que de alguna manera, y lo que percibo que pasa un poco en Chile, y que se está dando bien particularmente como un proceso que se repite, que estamos en dos ciclos sociopolíticos de cambio, y en los dos ciclos sociopolíticos de cambio, lo indígena se está articulando en el imaginario social, esta es una percepción mía, pueden rebatírmela, como habitando nuevamente la ruralidad. Entonces, mi pregunta es justamente si con estos ejercicios de elaboración de protocolos, materiales que puedan subsanar muchas veces las condiciones de participación de las poblaciones indígenas, me gustaría saber eso, cómo se incorporaría la categoría de racismo en este modelo explicativo y qué pasa con las poblaciones en contextos de diáspora. Eso sería como para... Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Vanessa Navarro. Pues, ¿me escuchan? No sé si está funcionando mi video. Ahí está. Hola, muchas gracias por las presentaciones, me encantaron. Tengo una pregunta igual un poco relacionada a lo que estoy viendo en Chile y también relacionada a mi trabajo para mi doctorado, pero ¿cómo tomamos en cuenta cuando hay mucha diferencia entre los pueblos indígenas? Porque ahora estoy en el sur de Chile y lo que he notado es que no es que el pueblo mapuche estén todos de acuerdo con lo que quieren de la Constitución o con lo que quieren del Estado. Entonces, ¿cómo creamos estas nuevas instituciones y estas nuevas leyes y cosas así, tomando en cuenta de que no son todos iguales y no tienen todas la misma perspectiva?
Entonces, ¿cómo adaptamos eso en estos cambios? Sobre todo tomando en cuenta los cambios necesarios ambientalmente, pero también los intereses económicos de la gente que está en la región. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que pasemos con los presentadores? Pregunta de Claudia González Castro. Creo que lo pueden leer, pero ahí la leo en voz alta. ¿Qué resguardos podrían garantizar la representatividad de los protocolos considerando la cantidad de población en resistencia entre las naciones indígenas? Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Empezamos con la ronda de comentarios y respuestas, ¿les parece? Liana, empezamos contigo, hacemos el mismo orden, Liana, Paulina y Nate. Les pido que, yo sé que esto es complicado, porque nos quedan 20 minutos, pero si podemos tomar como unos 7 minutos, de repente elegir algunas preguntas y empezar. Ok. Muchas gracias. Yo tengo pregunta también para Paulina y para ustedes, porque el proceso de Chile nos queda así con muchas ganas de comprender mejor el proceso constituyente de Chile. Entonces pregunta también para Paulina y el profesor Leiva y demás compañeros también que son de Chile, que están ahí, compartir estas experiencias con la nueva constitución y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el Estado plurinacional, como se pasó en Bolivia y Ecuador también, y cómo están estas peleas, estas batallas en Chile ahora. Entonces, seguimos. Bueno, las preguntas yo tomé nota acá y creo que ya me hacen como ganas de escribir otra tesis doctoral, porque es muy interesante. Y bueno, empiezo entonces con las preguntas de Tamara y Alejandra, que se conectan también, y la pregunta del profesor Leiva. Las cuestiones... Bueno, voy a responder, si me permiten, la de Tamara para después llegar en la de Alejandra para optimizar el tiempo y también las cuestiones que están umbilicalmente ahí conectadas. Entonces, para replicar en otros contextos y otras realidades y comprender también las cuestiones del marco del convenio 169. Si nosotros tomamos como base el marco del convenio para implementar el derecho de la consulta breve, pero los protocolos es exactamente eso, las posibilidades de ampliar, pero no estamos como fuera del convenio, pero profundizando lo que está ahí en el convenio, porque aunque no hay la palabra libre determinación expresa en el convenio 169 como un principio, un derecho fundamental, nosotros no comprendemos la consulta y el consentimiento afuera de la comprensión, el entendimiento de la libre determinación. Entonces, incluso eso ya fue desarrollado en los estándares internacionales, desde los informes de las Naciones Unidas, como bien Paulina también referenciado por James Anaya, y los avances desde ahí, también con las declaraciones americanas y la Declaración de Naciones Unidas de 2007 y la americana más reciente de 2016 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Avanzamos mucho, pero el convenio tiene la cuestión también del carácter vinculante para los estados a partir de su ratificación y de la implementación doméstica interna del convenio. Y por las violaciones del convenio que los pueblos empezaron también a se empoderar del derecho de la consulta. Pero todavía hay muchas comunidades, incluso las otras comunidades que no son indígenas, porque el movimiento indígena está más fortalecido hace muchos años, desde la década de 80 en Brasil, por la lucha por la nueva constitución. Incluso el movimiento indígena ya participaba por el reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas, pero las otras comunidades campesinas tradicionales, que son los pueblos de Brasil, que llamamos comunidades tradicionales, pero
hay muchísimos grupos, como cerca de 30 grupos con identidad étnica distinta, y ahí por el convenio también tenemos la clave de la interpretación de pueblos tribales para los pueblos y comunidades campesinas tradicionales de Brasil. Entonces, ellos también reivindicaron el derecho de la consulta y consentimiento, aunque no haya el derecho reconocido expresamente en la Constitución de Brasil. Pero para más allá del convenio, los protocolos, como yo me recuerdo, he participado de las discusiones del convenio también en el año que se discutía la reglamentación en Perú, y yo estaba ahí también en una audiencia en el Senado, donde el movimiento indígena peruano también como denunciaba la ausencia de la consulta para la reglamentación de la consulta, que es la cuestión de la consulta. Y en Brasil se pasó lo mismo. Entonces, en el momento que se empieza a discutir los protocolos de Brasil, no es una coincidencia que es el momento que los pueblos denuncian que el intento, la tentativa de reglamentar en Brasil la consulta era una gran violación. Entonces, los pueblos rechazaron una iniciativa que hubo del gobierno brasileño en el año de 2013, rechazaron el intento, una minuta, un proyecto de la ley de la consulta general, y entonces empezaron con el ejercicio de los protocolos. Entonces, los protocolos son instrumentos únicos, cada pueblo, cada comunidad, pero hay protocolos que son también en conjunto, protocolos que hay pueblos que comparten el mismo territorio, como el caso de esto que estoy acompañando más con proximidad, que son 23 pueblos, y ellos, como hay una federación, una organización indígena que ya está políticamente muy fuerte desde los años también 90 por la pelea por la demarcación de la tierra, y esta federación logra también como concentrar los esfuerzos para discutir los protocolos con estas jerarquías de las organizaciones e instituciones propias. Entonces, nuestra interpretación del convenio, las instituciones propias, ahí estamos hablando de las instituciones de los pueblos. Entonces, las instituciones representativas de los pueblos, y puede haber conflictos, sí, claro, con las instituciones tradicionales, con los cabildos, los jefes tradicionales, y esa con la cuestión del asociativismo indígena, de organizaciones que se forman también como asociaciones que tienen personalidad jurídica en los modelos del derecho civil de nuestra sociedad como empresarial también. Puede haber esas tensiones en los territorios, y esos protocolos, ellos tienen un lineamiento, aunque hay 70 protocolos en Brasil, cada uno tiene su especificidad propia de su territorio, de las especificidades culturales de los pueblos, pero nosotros logramos como una mirada general de esos protocolos, como ellos siempre hablan de decisiones, de procesos de decisiones por el consenso comunitario colectivo, que involucra estas diversas instancias en lo mismo territorio. Entonces, escuchar a los viejos, escuchar a los niños, escuchar los chamanes de la naturaleza, que tiene esta conexión espiritual para la comprensión del territorio también. Entonces, hay diversas escalas en esos procesos de consultas que son internos de esos pueblos. Entonces, puedo, como esos 3 protocolos que tengo acá en mis manos, algunos de ellos, como el protocolo de Oiapoque, habla en el derecho de decisión e incluso el derecho de decir no. Entonces, el derecho de veto está ahí previsto, y ahí nosotros, como jurídicamente, fundamentamos que más allá del convenio, así tenemos como la ley propia de los pueblos, y tenemos este fundamento para comprender el consentimiento, el libre previo informado, y el no consentimiento son partes del mismo derecho. Entonces, decir sí o decir no, como el consentimiento no hace sentido si no está ahí también nuestra comprensión del derecho de veto que los pueblos reivindican. Entonces, y para también concluir con las 2 otras cuestiones, el concepto de justdiversidad, como ustedes tienen el profesor Leiva acá como gran referencia de ustedes del clúster, nosotros también tenemos el profesor Carlos Frederico Marés,
que creo que van a tener oportunidad de conocer en el relajo en México y esperamos que presencialmente también nos encontremos allá. Y el profe Carlos Marés desarrolló por primera vez este concepto de diversidad en los años 90 de Brasil, en su libro El Renacer de los Pueblos Indígenas para el Derecho, pero ahí estaba como una semilla para el concepto. Y nosotros también, a partir de las experiencias de los protocolos, como estamos retomando este concepto para comprender a partir de estas experiencias en la praxis de los pueblos. Entonces, muy interesante para la diversidad, como tiene su fundamento en la diversidad jurídica. Entonces, no estamos hablando desde la perspectiva del Estado, que a veces nosotros también hay mucha en el campo teórico del pluralismo jurídico, y se habla del monismo jurídico del Estado, del pluralismo jurídico, pero nosotros no tomamos del Estado como punto de partida, y sí la realidad y lo que los pueblos desarrollan con cuanto a su especificidad. Entonces creo que, y sobre los conflictos, sí, por supuesto, hay muchos conflictos, pero es muy interesante que el proceso de construcción de los protocolos como base, a veces 1 año, 2 años, ese de la cuenca del Río Negro, ellos empezaron antes de la pandemia, como se quedaron ahí por suspenso y después retomaron por la emergencia de la pandemia y hubo como una tragedia también en esos territorios ahí de Amazonía y ellos retomaron también. Y a veces son procesos con el tiempo muy largo para la comprensión. Y es interesante por eso, porque el proceso del licenciamiento ambiental de Brasil, de la ley de licenciamiento ambiental en Brasil, prevé la audiencia pública. Pero la audiencia pública no es consulta previa, es una audiencia como una consulta pública para toda la gente ubicada en las ciudades y nosotros, toda la sociedad en general, hegemónica. Incluso las empresas o los intereses ahí políticos participan de la audiencia pública y los pueblos no participan. Entonces, incluso porque tiene las tensiones del conflicto y de amenazas que ya tiene, como no es un ambiente seguro para ellos participar, cuando sus inimigos están ahí en la misma sala. Entonces, la consulta previa con essa questão da unilateralidade dos protocolos e a bilateralidade também do convênio, assim compreendemos como os pueblos têm seu tempo para desenvolver, para apresentar para o Estado e nesse tempo o licenciamento ambiental tem que respeitar o tempo necessário para discutir o protocolo, que vai ser como uma primeira etapa do plano de consulta para depois de começar a consulta prévia. Então, há pueblos que não têm seus protocolos, pero no es necesario tener protocolo a veces, pero se empieza el proceso de consulta, la primera fase del proceso de consulta tiene que discutir la consulta de la consulta. Y ahí es el momento oportuno para desarrollar sus propios protocolos también. Creo que sería eso. Muchísimas. Se quedó falta, pero hace usted. No, está bien, está bien. Perdón por el tiempo. Yo creo que con suerte podríamos tener tiempo para 2 rondas, pero vamos a ver. Quizás luego puedes volver a la pregunta que hizo Fernando. Paulina. Ya, vamos a intentar responder a todo también. Yo creo que hay que hacer una introducción a las preguntas en general y tiene que ver con cómo entendemos, cómo nos entendemos dentro de la diversidad. Y así como frente a la patriarcalidad hay que hacer una desconstrucción de las sociedades para poder entender en todas las dimensiones el desafío, también cuando hablamos de pueblos indígenas tenemos que avanzar hacia una descolonización de nuestra forma de pensar, porque entre otras cosas, y aquí lo digo haciéndome cargo de ser defensora de derechos humanos, incluso los derechos humanos están mirados y establecidos desde los estados y con una visión bastante eurocentrista, por decirlo de alguna manera, y sabemos que además están conquistados en su ejercicio también por ciertos estados que tienen mayor influencia a nivel de cómo se ejercen a nivel internacional en los sistemas de protección estos derechos. Dicho eso, y lo digo porque yo estuve 18 años en una organización de derechos de pueblos indígenas, lo sigo perteneciendo, y una de las cosas que uno aprende es a tratar de desconstruirse uno para poder entender los derechos
de los pueblos indígenas y con ellos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, y yo insisto en el valor de los protocolos, ¿no? No tan solo como se consultaba allí, como una situación de facto o una concreción del derecho, sino que muy por el contrario, como un ejercicio del derecho de libre determinación. Ejercicio que además es practicable en todo momento, es decir, estos protocolos pueden después ser reformados, avanzados, elaborados, porque esa libre determinación obedece, insisto, al ejercicio mismo del derecho, ¿no? Y además entendiendo otra cosa importante respecto de lo que se decía y que refuerza también Liana, ¿no? Respecto a lo que decíamos antes, de quién establece o quién genera el derecho a la consulta, y ahí una de las cosas y una de las conquistas que también se logró a nivel constitucional, voy a ir a eso, Liana, es ratificar la preexistencia de los pueblos indígenas a la conformación de los estados. Entonces, tenemos ese derecho internacional, tenemos esas normas nacionales impuestas por los propios estados, y recién tenemos la posibilidad de que los pueblos indígenas, en algunos países más avanzadamente, en otros menos, poder incorporar estos derechos que ya tienen toda esta participación también de los pueblos indígenas en su conformación, pero también, y así ha sido también una lucha en Naciones Unidas para consagrar los derechos de pueblos indígenas, también con ciertas mermas a las visiones, ¿no? Entonces, eso como lo primero, ¿no? Que este ejercicio de la libre determinación y estos protocolos es en sí mismo el derecho que tienen los pueblos indígenas a definir las formas en que quieren ser consultados. Y esas formas pueden ser amplias y diversas, y como decía Liana, pueden estar escrituradas o no, porque la oralidad es parte también de los pueblos indígenas, ¿no? Y se puede dar de distintas maneras, como ya decía, y puede ser diferente también dependiendo de la comunidad o pueblo del que hablemos, y dependiendo también de las características y condiciones en las que se desarrolla ese proceso de consulta. Entonces, lo primero es una invitación un poco a no ponernos los límites, no quedarnos entre las formas en que lo jurídico establece incluso el derecho internacional, sino que ir al origen y el espíritu de lo que ese derecho dice. O sea, quien determina son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, frente al racismo, la diáspora, la derecha a la ciudad, más del 60% de la población indígena se encuentra, de acuerdo a los censos de nuestro país, en la ciudad, lo que genera un desafío. Pero el derecho a la consulta, hay que decirlo también, no solamente está respecto del territorio y proyectos extractivos, sino que a todos los asuntos de interés general que puedan afectar sus derechos. Entonces, frente a eso, la dimensión se amplía y los derechos de consulta también en el contexto de la ciudad obedecen a los temas propios muchas veces de la ciudad, y allí no tenemos nosotros ningún avance que podamos relevar, salvo algunas discusiones comunales, pero que están más circunscritas ¿cómo se llama?, al sur, que tiene que ver, por ejemplo, con el izamiento de las banderas, en este caso del pueblo mapuche, y que fue objeto también de una discusión y una consulta en ese caso a nivel comunal, ¿no? Pero insisto, esta dimensión de la consulta es a todo orden, incluso en los asuntos de interés general, y ahí tenemos, por ejemplo, la tramitación del TPP 11, ¿verdad?, que se ha hecho sin la consulta de pueblos indígenas, cuando la obligación del Estado de consultar es para el Estado, es decir, la tiene también el Parlamento. Es más, hay un proyecto de consulta a nivel del Congreso que no ha evolucionado, no ha avanzado, y por lo mismo es que el Congreso carece de esto. El racismo, ¿cómo? Ahí lo que podría operar, solamente te lo digo como una idea, de los estándares de
de derechos humanos los principios de no discriminación, ¿no? Y que tiene, algo Nat hablaba también de las exclusiones, ¿no? Entonces, los procesos participativos no pueden tener estas discriminaciones y es así donde nosotros tenemos que incorporar, pero se lo voy a dejar a Nat, que yo estoy seguro que él te va a responder de mejor manera a ese punto para no agotar mi tiempo. Además, otra cosa importante, Vanessa, que tú planteabas y que bueno que lo señalas, ¿no? Estos no consensos entre los propios pueblos indígenas, y creo que ahí hay algo súper interesante que plantear, y es que las personas no indígenas también no tenemos consensos entre nosotros. Entonces no podemos esperar que las comunidades indígenas lo tengan. Es parte del ejercicio, no vamos a decir solamente democrático, sino que también de determinarnos, porque, ojo, el derecho internacional establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, sin apellidarlos, es decir, todos los pueblos tienen ese derecho a libre determinarse y eventualmente todos los pueblos también podríamos avanzar a establecer las formas en que queremos participar o las formas en que queremos ser consultados. Esa era mi invitación también cuando yo hablaba de cómo generamos la gobernanza territorial y además y aquí me circunscribo a la Constitución, a la propuesta de nueva Constitución, para lo que hoy día son los bienes comunes naturales. Así son denominados los que eran recursos naturales extraídos, ¿verdad? Hoy día vamos a poder tener una gobernanza. Es más, existen dos dimensiones importantes a destacar en la propuesta de la nueva Constitución. Una, lo que son los consejos del agua, porque vamos a poder tener incidencia en la participación en la gobernanza del agua, en el único país que tiene el agua privatizada. Y otra institucionalidad muy interesante son las asambleas territoriales, que emanan, ¿verdad?, de lo que es el ejercicio que ya están haciendo comunidades, localidades y pueblos, a partir de las asambleas que han constituido temáticas, pensemos en el MAT o Modatima, pero también territoriales, pensemos en los cabildos. Y después de la revuelta social, esta necesidad de poder generar estos diálogos y generar acuerdos existe. Entonces, eso queda recogido en la nueva Constitución. Y es más, si se aprueba, va a quedar relacionado, ¿verdad?, con que el término del Senado y en lugar de ello, cámaras de las regiones. Y el diálogo entre las cámaras de las regiones y las asambleas territoriales para la toma de decisiones a nivel regional ya también está establecido en esa propuesta. Entonces, se fortalece el derecho, pero también las formas en que podemos administrar y ejercer ese derecho a la participación. Finalmente, solamente a nivel de algunos temas o cosas planteadas en la nueva Constitución, y partir por una que es una que me duele, ¿no? Que es la que el prólogo, finalmente, porque hubo una comisión para trabajar en el prólogo, no se haya llegado a un consenso y tengamos un mísero párrafo que dice que esto se construyó de forma paritaria y en acuerdo, ¿no? Es decir, no logramos superar esas divisiones que finalmente nos llevaron a generar esta nueva propuesta de Constitución, pero además no logramos algo que es importante para el hilo de la memoria, ¿verdad?, histórica por una parte, pero que nos permite definir y establecer este presente con una visión de futuro. Y el que no tengamos un prólogo en esa nueva Constitución de alguna manera, es que esa tarea hay que seguir haciendo, ¿no? Y los diálogos territoriales y los diálogos por el generar acuerdos ayudan en eso. Mi querida Liana, solamente para decirte que en la nueva Constitución tiene a nivel de forma una cosa súper importante e interesante para todos los países en realidad de la región. Uno es su carácter paritaria, la primera a nivel mundial y de forma corregida, es decir, aquí no la paridad estaba solamente en la obligación en las listas, sino que hubo que adecuar incluso quién era la persona de la lista que era elegido y electa para que esta paridad se reflejara en la conformación de la convención. Entonces, allí hay un estándar y una iniciativa que se suma y que además en la nueva Constitución está tanto para la administración pública, es decir, esa paridad está establecida ahora y va a ser una forma que debe estar tanto en los órganos de representación como también en la administración pública.
En cuanto a pueblos indígenas, 17 escaños reservados. Lamentablemente el de pueblos afrodescendientes se cayó y no fue aprobado por el Congreso. Digo, lamentablemente, porque sabemos que el convenio 169 es de derechos de pueblos indígenas, pero también de pueblos tribales y afrodescendientes. Entonces correspondía que hubiera un escaño también para su representación allí. 17 fueron los escaños reservados, es decir, el proceso en la región que tiene más representación de pueblos indígenas, digamos, de esta característica y forma, lo que va en que el catálogo de derechos establecido es muy amplio, ¿no? Incluía esa plurinacionalidad como Estado que decía, pero también el reconocimiento del pluralismo jurídico, por ejemplo, por supuesto que todos los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas están bajo los estándares e incluso en las definiciones también al comienzo de la Constitución, donde se establece qué es lo que somos como Estado, ¿verdad? Está establecida esta, como decía, plurinacionalidad, pero también está establecida la relación estrecha que tienen los pueblos indígenas con la tierra, el territorio, y eso establecido también de una forma general y amplia, es decir, nos extiende esa relación con la naturaleza, no solamente a los pueblos indígenas, sino que a las comunidades en general, ¿no? Una cosa interesante también, y con esto concluyo, en la nueva Constitución, digamos que a destacar, es que el Estado se reconoce como un Estado ecológico, ¿no? O sea, Chile no solamente es el segundo país en la región en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza, ¿ya? Los derechos de la naturaleza están reconocidos en 44 países a nivel mundial, ¿ya? Algunas en forma de ley, otros constitucionales. En Ecuador y en Chile, cuando lo aprobemos la nueva Constitución el 4 de septiembre, vamos a ser el segundo país en la región que los tiene reconocidos de forma constitucional. Pero además el Estado se obliga, como Estado ecológico, que se reconoce, a generar y avanzar a esta protección más allá de los derechos de la naturaleza, sino que sea un principio rector de todo su actuar, ¿no? Entonces, esa protección ambiental o ese buen vivir, creo que también se empieza a ver de una forma diferente y distinta en esta Constitución, que es un paradigma diferente, pero y que asusta mucho, por eso también el alto número de personas que tienden a rechazar, pero eso cruza mucho con el desconocimiento, y yo le hago la invitación no solamente a quienes están aquí y que van a votar en ese plebiscito, sino que en general a leer la nueva Constitución chilena. Creo que hay un avance en el constitucionalismo regional, hay muy buenas iniciativas que se pueden destacar, y eso es de la mano, uno, de los pueblos indígenas que estuvieron en su composición, pero también de la rebaja en las formas de participación para los independientes, que permitió que una gran cantidad de representantes de territorio y de movimientos ambientales estuvieran representados. Entonces, es una Constitución que permite llevar todo lo que han sido las demandas, no solamente por derechos, sino que por la forma de administrarnos y gobernarnos, y de incidir en las decisiones que vienen desde los distintos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Finalmente, Nate, yo creo que podemos tener una última ronda de preguntas. Amando, veo tu mano levantada. Pasamos con Nate y luego abrimos una siguiente ronda de preguntas para las personas que quieran. Va a tener que ser más cortita, pero ahí va. Nate. Sí, gracias. Yo no tengo cosas tan profundas o detalladas decir, pero algunas cosas que estaba pensando sobre el racismo y la representatividad. Representatividad. La cosa es que una cosa en el marco analítico de que no hablé es que es muy importante para saber si un proceso es de participación es significativo, es analizar quiénes son los grupos representados
y son representativas las personas de los grupos en los espacios de participación. Y yo creo que más que analizar eso, lo que es importante es el uso de poder o el ejercicio de poder de los grupos en los procesos de participación afuera de esos procesos oficiales. Por ejemplo, yo creo que es muy importante que hay una población muy activada en resistencia o que está muy activada para que los procesos sean representativos. Por ejemplo, en la mina Escobal en Guatemala hay un proceso que está pasando ahora y es un proceso donde el Estado, un Estado muy racista, está tratando de reglamentar el proceso de consulta. Pero la población, hay una resistencia muy importante, muy fuerte. Ellos han suspendido la mina con bloqueos y demandas. Y el pueblo Xinca ha podido cambiar su representación en el proceso de algunos, no mucho, dos representantes, a más de 50 personas representadas en el proceso como líderes de la comunidad. Y eso es importante para tener la contabilidad de y la representatividad de la gente, de la población. También algo que está pasando en Guatemala ahora, hay un conflicto en el Valle de Palauno en Quetzaltenango, que es un conflicto sobre el plan de ordenamiento territorial, también que está vinculado a minera no metálica, y ellos bloquearon el camino al vertedero por 2 meses. La ciudad de Xela estaba llenando con basura y la autoridad indígena estaba usando un proceso de asambleas para decidir qué va a pasar después, y eso yo creo ayudó al empezar un proceso de consulta, no un proceso de consulta, pero un proceso de reconocimiento de derechos en las cortes. Y es decir que para combatir el racismo en esos procesos y para que sean representativas esos procesos, es necesario ejercer un poder afuera de los procesos para que la gente tiene el poder de ser reconocida, porque el Estado no va a reconocer por su propio, ¿cómo se dice? El Estado no va a reconocer, ¿verdad? Sí, sin el poder y sin la presión de los grupos. Sí, es todo. Muchas gracias, Nate. Muchas gracias. Entonces, nada, tenemos... Sí, Amando, ¿tenías una pregunta? Amando, ¿estás ahí? ¿No? Creo que no está. A lo mejor se fue. ¿Hay alguien más en el público que tenga alguna pregunta, que tenga alguna comentario que quiera compartir con el panel? Amando, no está. Hay una persona. ¿Rolando? Ahí está. Ahí está Amando, ok. Disculpe que se me desconectó en ese momento. Ok. Hola. Amando, vamos contigo y luego Buenos contigo, días. Rolando. Mi nombre es Amando y soy estudiante de estudios latinos y latinoamericanos en la Universidad de Santa Cruz. Ahorita mismo estoy en El Salvador, ¿verdad? Y es uno de los países
que nunca ratificó el convenio 169 y a donde ayer se puso en vigencia una ley de agua que el gran miedo ahorita es que va a llegar a va a abrir una privatización de todo el sistema, todo el manejo del agua aquí en el país. Y a donde al mismo tiempo está en vigencia un estado de excepción, a donde se han parado prácticamente varios derechos constitucionales y se han supuestamente justificado según una gran guerra en contra de las pandillas aquí, a donde se han metido preso 40,000 personas en los últimos cuatro meses. Y muchos de esos son, digamos, arbitrarias o lo que están diciendo, ¿verdad? Las familias, que hay muchos que no son pandilleros, pero hay un gran miedo, ¿verdad? En cualquier forma de oposición al gobierno. Entonces mi pregunta aquí, ¿verdad? Y estamos en este momento a donde no ha llegado un gran conflicto en términos de esa cuestión de los derechos al agua, los derechos de los pueblos en contra de una gran empresa queriendo de tanto conocimiento de ustedes tienen, porque yo tampoco he estudiado este tema mucho, pero ¿cuáles serían las sugerencias para un pueblo, para los pueblos que están aquí en este momento, ¿verdad? Cuando no ha empezado ese gran conflicto, quizás los derechos no están, según el agua específicamente, no han llegado a robar ese agua todavía, a privatizar el agua todavía. Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias para estos pueblos que deben estar haciendo, que debemos estar haciendo ahorita para fortalecer el poder de estos pueblos, sin que tenemos tampoco el convenio 169 y sí, eso, no sé si eso. Muchas gracias, Amando. Rolando, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Paulina por su intervención. Yo quería comentar nada más, bueno, más bien hacer una pregunta. Escuchando ahora a Paulina hablar sobre la reforma que se aproxima en Chile con respecto al reconocimiento de los derechos indígenas. Yo soy mexicano de origen maya, antropólogo, y una de las cosas interesantes en México es que desde el 91 hay como una ratificación de convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del Estado como una nación pluricultural. Y justamente después a pesar de esa ratificación, a partir de como del 90, bueno, a partir del 94 que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y con Canadá, pues comienza a instalarse una serie de proyectos en el que, a pesar de que hay la ratificación de estos convenios, se implantan de una manera pues agresiva en los territorios indígenas. Y justamente mi pregunta es, ¿qué es la particularidad en el caso de las modificaciones en la legislación chilena que podría justamente evitar ciertos candados a la autonomía de los territorios indígenas? Es decir, ¿qué sería lo nuevo? Más allá de una simple modificación legislativa que esperaríamos que opere en el sentido de construir una mejor autonomía y respeto a los territorios y a las formas de organización política de los pueblos indígenas. Gracias y muchas felicidades por tu intervención otra vez.
Muchas gracias, Rolando. Nos quedan 10 minutos, entonces le pediría a las panelistas, a Liana, Paulina, a Nate, que sean muy breves para poder tener, aunque sea un minutito, para cerrar la presentación. 2 minutitos, ¿no? 2. Liana, Paulina, ¿quién empieza? Nate, ¿alguien quiere? Sí, pues Dale, Liana, empieza tú. Gracias. Vamos. Entonces, bueno, la cuestión de Nate también, del racismo, yo pienso mucho desde Brasil también, Nate, es una cuestión muy importante para nosotros porque Brasil es un estado racista, como nuestras sociedades hegemónicas, por todo el proceso colonial, del colonialismo que vivimos, y el racismo está ahí ubicado también en la relación con los pueblos, en la no relación con los pueblos, que es el no reconocimiento. Entonces, eso se pasa también, incluso el racismo institucional, en estos procesos de participación desde las instancias del gobierno, cuanto en las cortes también. Nosotros hicimos como un estudio muy grande el año pasado de todos los juzgados de Brasil que involucran el derecho de consulta, y hay casos que, no, que se reconoce el derecho, pero no se habla el nombre del pueblo en la sentencia, no se habla ninguna vez. Es la expresión del racismo, no se reconoce la autoatribución, el autorreconocimiento de los pueblos que está ahí también. Entonces, la cuestión de la representatividad también pasa por la cuestión del reconocimiento de que esos pueblos puedan tener el derecho y los espacios para las voces, que se reconozca el autorreconocimiento, la autoatribución de los propios pueblos. Entonces, la cuestión de Amando también, saludos para ustedes, desde ustedes que están ahí desde El Salvador y México, también mucho me alegra ver toda esta diversidad acá por el clúster. Y la cuestión de El Salvador por no tener ratificado el convenio, yo no hablé aquí en mis momentos iniciales, pero es una cuestión que desde Brasil tenemos una amenaza, un proyecto de ley en el Congreso Nacional, en este gobierno Bolsonaro, que intenta autorizar al presidente Bolsonaro a se retirar de la ratificación del convenio 169. Entonces, que hay esta fecha, este plazo de 10 en 10 años, el tiempo para que los estados revisen sus ratificaciones. Incluso hay ese proyecto en el Congreso Nacional hoy en Brasil. Entonces, lo que nosotros pensamos desde también el observatorio, los protocolos como instrumentos autónomos como nos dan más fuerza, que más allá del convenio, nosotros también, los pueblos tienen sus protocolos. Entonces, si mañana o después, en un gobierno autoritario que ojalá no vaya a seguir en Brasil, que tenemos este año de elecciones, pero si una dictadura ahí sí sigue, pero los pueblos siempre desarrollaron, a ejemplo de México, con los abatistas, los caracoles, todo eso, los pueblos en Brasil también, pero hay una invisibilidad por los dos procesos internos de sus instancias, jurisdicciones, son nombres que nuestra sociedad les da, pero ellos están ahí desarrollando sus formas propias de organización social, política y jurídica. Entonces, mismo con esta amenaza de ratificación, nosotros como tenemos muy claro eso, la fuerza vinculante de los protocolos autonómicos. Y ahí yo regreso entonces con la última pregunta de Rolando, gracias, de Rolando, y me regresa a su pregunta que no había contestado, como que yo pregunto también con cuáles, no, de Amando, cuáles son las sugerencias para esos pueblos y si esas experiencias pueden replicar o no. Entonces, la cuestión que también mucho nos preocupó desde la formación del observatorio es que esos protocolos no sean como, no sé cómo voy a decir en mi portuñol, ¿no? O en español, como no se recepta de cómo hacer cakes, como receta de cocina. Sí, no sé receta de cocina, que no tenemos un protocolo pronto como listo, es el primer protocolo y vamos a replicar como todos iguales.
Y los pueblos a veces como se inspiran, como ellos son instrumentos de inspiración, de herramientas de luchas, de estrategias de luchas, pero para cada pueblo tiene su proceso propio. Entonces es muy importante este intercambio de experiencias, el diálogo intercultural, el diálogo de saberes de los propios pueblos. Entonces vamos a desarrollar ahora en agosto en Brasil un encuentro del observatorio que estamos invitando liderazgos de todo el país. Así no tenemos mucha plata para hacer un gran evento y también la pandemia, esos momentos son más pequeños, más internos de formación de bases también, pero representantes de pueblos de norte a sur del país, para también intercambiar sus experiencias. Entonces, creo que es muy importante como inspiraciones para los diversos procesos. Sí, perdón, una cuestión también, como que no hablé más temprano. Yo he podido también participar de un proceso en Colombia, que el pueblo Arhuaco, los 4 pueblos de la Sierra Nevada estaban desarrollando su protocolo autonómico a partir de la amenaza de la minería también en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es para esos pueblos el corazón del mundo, a partir de sus cosmovisiones. Y yo estaba ahí el año de 2015, como había 4 pueblos involucrados discutiendo el protocolo, si sería un protocolo de los 4 pueblos de la Sierra o un protocolo solo. Y 2 años después, como se salió el protocolo Arhuaco. Y yo me recuerdo presencialmente ahí en unas asambleas de ellos que el pueblo Kogi como hablaba que como hacer un protocolo podría ser también la contaminación de su ley ancestral, porque la ley ancestral no se traduce para el español, que la lengua hegemónica va a contaminar la ley ancestral, que solo los Kogis, los mamos, como los mamos Kogi, los mamos Arhuaco, los grandes sabios chamanes, tiene la sabiduría de la ley ancestral. Entonces fue muy interesante esta discusión como la ley ancestral oral y cómo hacer traducir elementos de esta ley ancestral en un instrumento que va a dialogar con el Estado. Entonces ahí empiezan las cuestiones de intentos de consensos y de la misma forma, por ejemplo, de protocolos que son en conjunto, ¿no? Son los pueblos que deciden, claro. Y por otro ejemplo, en Colombia también, en el Chocó, en las comunidades negras colombianas, ellos tienen un foro interétnico Solidaridad Chocó. Y ese foro interétnico, como tiene comunidades negras afrocolombianas y tiene también pueblos indígenas, como los Emberas, son otros pueblos indígenas ahí también. Y ellos desarrollaron un mandato de consulta previa. Entonces, ellos decidieron estar en conjunto en un mandato de consulta previa para toda la jurisdicción, el territorio que ellos comparten. Creo que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Piana. Paulina, podemos extendernos creo unos minutitos, pero ahí dale. Sí, pues son varias. A ver, querido Amando, lamentablemente Chile no solamente fue la forma de inocular el modelo neoliberal en la región y la Constitución del 80 es el reflejo de ello, es la forma de materializar las estructuras normativas que lo permitieran. Y eso ha implicado que muchos países en la región se han visto tentados a reproducir las malas consecuencias que hemos tenido que padecer en el país, ¿no? Una de ellas es el sistema de pensiones, se pensaron en Argentina, en otro, y lamentablemente uno de los más graves y complejos, siendo, insisto, Chile es el único país que tiene privatizadas sus aguas, incluida su distribución, salvo el municipio de Maipú, es que es el hecho de que esta constitución, ¿verdad? Esta nueva constitución entrega una serie de reflexiones, digamos, para enfrentar esos intentos privatizadores, porque no solamente recoge el estándar internacional del derecho humano al agua, y básicamente al agua potable y saneada, ese es el derecho humano, y ahí hay criterios de disponibilidad, de calidad y de acceso, es decir, la cantidad, el que las personas efectivamente puedan acceder y la calidad que tenga esa agua. Ese es el mínimo. Pero, insisto, Amando, en la
nueva constitución vas a poder encontrar formas de administrar esa gobernanza del agua que creo que son bien inspiradoras, ¿no? De cara a cómo proteger ese bien común natural que les pertenece a todos, ¿no? Una cosa importante decir también, aunque El Salvador no tenga el convenio 169 ratificado, el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares que allí se establecen, entre otros a partir de los fallos de la Corte Interamericana, es parte de lo que hace parte de este derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si bien el convenio 169 puede no estar ratificado en el país, sí existen estándares normativos de este derecho internacional y que bajan de ese convenio e incluso de las declaraciones de pueblos indígenas en los fallos más recientes, ¿no? Y aunque no sea para el país en cuestión, son, insisto, parte de esos estándares que se van acumulando. Entonces, a echar visión también a esos fallos que Liana rescataba y que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y ahí hay mucho que se puede extraer. Pero eso, no porque no esté ratificado, ciertos estándares no bajan también como obligación al Estado de El Salvador. Querido Rolando, México, nos une el TPP lamentablemente, y si bien México, al igual que Perú, los dos países de América Latina, tienen el convenio 169 ratificado, México no realizó el proceso de consulta a los pueblos indígenas del TPP, ¿no? Es decir, se aprobó y se impuso sin que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas. Esto es súper importante también señalarlo. Los tratados de libre comercio se pueden ratificar, pero los estados también pueden salir de los tratados. Entonces, yo creo que no hay que cejar en el hecho de que ese tratado se aprobó, se ratificó, sin atender las obligaciones que el Estado tenía. Recomiendo también ver y leer lo que son los principios, los señalaba antes, rectores para la aprobación de tratados de libre comercio. Ahí hay una experiencia, la de Costa Rica, la sabemos en la región, en el intento de Estados Unidos de generar tratados bilaterales con los distintos países, la ALCA, ¿verdad? Y allí se hizo un plebiscito. Entonces, cuando hablamos de participar antes de que el Estado decida negociar, durante la negociación y después, es que el hecho sea, porque no ratificado, este tipo de acuerdos internacionales que tienen tanto impacto en los derechos de las personas puedan ser ratificados por las personas, ¿no? Estamos en momentos de democracias deliberativas, no solamente representativas y participativas, ¿no? Por algo la nueva constitución, incluso después de todo el proceso que tiene, va a ser la ciudadanía la que la va a terminar por aprobar o no, ¿no? Entonces, creo que nunca hay que soltar eso, Rolando, y te invito a seguir conversando al respecto, porque hay mucho por hacer. La nueva constitución no logró establecer, por ejemplo, royalty a la minería, no logró establecer impuestos para las grandes fortunas, ¿no? Es decir, nosotros, más allá de que avancemos, seguimos encontrando esas mismas cortapisas que son las que atentan contra el buen vivir de los pueblos, ¿no? Entonces, hay que ir más allá, siempre hay que ir más allá. Si dicen que esto es una constitución maximalista, en gran parte lo es, así que léanla. Y si dicen que hay que refundar Chile, sí, hay que refundarlo desde los cimientos, ¿no? Porque ese modelo liberal, enclavado hace ya más de 4 décadas, es el problema que generó la profundización de los conflictos a nivel interno. Dos cosas muy breves, ya estas no están en las preguntas, pero me quedó de un punto de lo que escuchaba, de Nat, en estas estrategias de las empresas que venimos siguiendo mutuamente, digamos, desde distintos espacios, en mi caso desde Dignidad INCAN. Aquí hay un intento no solamente en estas nuevas estrategias de diálogo territorial, de participación temprano y de acuerdos preinversión por parte de las empresas por socavar la oposición a sus proyectos. También hay un objetivo central y final que es determinar la planificación del territorio. Y el caso de Nueva Unión en el Valle del Huasco, o hay que decir en la provincia de Huasco, es un gran ejemplo. Ellos establecieron a partir de diálogos que ellos mismos señalan, tenían un total de aproximadamente 100 personas en 4 diálogos, ¿no?
cosa que no es porque metimos una cámara y no había ni 10, pero aún así, en una población altamente mucho más populosa que esa, pero aún así ellos hacen una hoja de ruta para el desarrollo sostenible de la provincia de Huasco, es decir, incluyendo las 4 comunas que componen esa provincia. Plan territorial que corresponde al Estado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque ante la ausencia del Estado, las empresas han tomado no solamente la conducción de los diálogos, sino que finalmente la determinación de estos acuerdos que deben ser tomados por quienes componen el territorio. Antídotos, también lo hemos estado estudiando, qué hacer contra estas estrategias de las empresas. Creo que aquí hay 2 que resaltar. Uno es el que estoy trabajando, que tiene que ver con la memoria territorial. Los procesos participativos tienen que también tener clara, no solamente identificada a las personas que hacen parte del territorio, sino la memoria también de ese territorio. Porque como vamos a entrar en un diálogo, eventualmente en tensión, y para la necesidad de llegar a acuerdo, entendernos también dentro de la historia que el territorio tiene es muy importante para que esa participación y los resultados sean exitosos. Finalmente, siempre el diálogo intercultural se habla cuando miramos esta visión de la mirada de lo multicultural a la interculturalidad. Y eso habla del diálogo entre culturas, ¿no? O sea, ya no es solamente entender o valorar y promover la diversidad, sino que también ese diálogo intercultural. Y creo que también para una gobernanza exitosa de los territorios es fundamental un diálogo intercultural entre pueblos indígenas y comunidades locales. Independientemente de los mecanismos que autónomamente se determinen los pueblos, o independientemente de los espacios de participación que establezca el Estado, creo que es muy positivo que en los territorios se dé un diálogo en donde estén incorporados pueblos indígenas y comunidades locales, porque generalmente sus procesos de participación y de decisiones se toman por separado. Y la verdad es que componen y hacen parte de un mismo territorio. Entonces, como una forma también de eliminar o minimizar posibles, aquí estoy diciendo, enfrentamientos o fricciones entre los intereses de pueblos indígenas y las comunidades locales que los estados generalmente exaltan, las empresas y los medios de comunicación, es bueno que también empecemos a tener diálogos con esa riqueza y diversidad cultural. Muchas gracias, Paulina. Nate, y contigo terminamos. Sí. Yo solo voy a hablar sobre la situación en la pregunta de Amando por razones de tiempo y porque creo que puedo decir algo. La situación en El Salvador y el estado de excepción y sin convenio, el convenio 169. Una cosa que yo creo que es importante pensar, saber que, pues, en El Salvador, sin ese convenio, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo a prohibir toda la minería metálica por la ley. Pero también ellos lo hicieron eso con procesos de autoorganización en los territorios de Chalatenango y Cabañas, y también había el poder del pueblo en esos territorios. Y la cosa yo creo que es muy importante, y la lucha por el agua está vinculado a ese movimiento contra la minería, y con el estado de excepción es muy difícil, quién sabe si la ley va a continuar. Pero otro ejemplo que yo creo que es importante pensar es el ejemplo de Honduras, donde después de 10 años, más de 10 años de autoritarismo neoliberal proextractivista, durante este tiempo los movimientos sociales contra la minería estaba trabajando, luchando, formando una base, haciendo la capacitación y concienciación, y por muchos años y haciendo vínculos con otras partes de la izquierda. Y después de 10 años, cuando hubo un
cambio en la coyuntura política en el país. Miramos que la presidenta Xiomara Castro ha cancelado todos los permisos de explotación minera en trámite. Todos están cancelados. Entonces, yo creo que la lección, si hay uno, porque es una situación muy grave, es que para construir la base, continuar a luchar y ser preparada por cuando hay un cambio de la coyuntura que no está bajo de todo nuestro control. Pero ser preparada por cuando eso pasa. Y sí, esto es todo que tengo. Perfecto. Nate, muchísimas gracias. Y quiero agradecer también a todas las personas que se han quedado hasta ahora. Les agradecemos muchísimo. En nombre del clúster de extractivismo y sociedad de la Universidad de Santa Cruz, esperamos que puedan mantenerse conectados con nosotros. Ahí pusimos la página web. Estamos trabajando en mejorarla para que esté en varios idiomas, pero ahí vamos. Muchísimas gracias a Paulina, muchísimas gracias a Liana, muchísimas gracias a Nate. Compañeros, muchísimas gracias, siempre es un placer. Y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, nos vemos pronto.